Hola, postura cristiana ante el movimiento LGBT. Hay que mencionar que es un tema sumamente difícil, así que lo voy a manejar de la manera más sensible posible. Quiero comenzar para Quiero comenzar por definir que la sexualidad es un derecho humano. El ejercer la sexualidad es un derecho que todos tenemos. Y el movimiento LGBT es una manifestación de esa libertad. Eh, en términos de cristianismo, pues sí hay una exhortación a que se mantengan dentro de la unión que Dios diseñó. Sin embargo, a nosotros simplemente nos corresponde hacer esa exhortación y ya es tarea de Dios el juicio. A nosotros nos es se nos se nos pide de parte de Dios mismo, de parte de Jesucristo, que amemos y respetemos a todas las personas, a nuestro prójimo. Entonces, este movimiento que ahora viene a institucionalizarse junto con la unión tradicional en el matrimonio, pues lo hace por cuestiones legales procedentes y válidas. Lo que no fue correcto fue haber utilizado el mismo término para la tradición que para la nueva tradición. Y eso está en la ley, que todas las personas, siempre que contraigan una unión, pues se le considera matrimonio a todo tipo de uniones, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer. Y todo lo que se manifiesta dentro de la cultura o movimiento social LGBT y las demás identidades dentro de su acrónimo completo. Hay que resaltar que como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos en no discriminar. Esa es la verdadera postura. No hay que discriminar, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él no discriminaba a nadie, inclusive a los pecadores. Los recibía y los sanaba, pero siempre les decía, no peques más, porque recuerda que la condición, si sigues pecando, la condición postrera puede ser peor que la primera. Entonces, la postura correcta ante el movimiento LGBT desde el punto de vista cristiano es de respeto. Esa es la postura correcta. Y hay que señalar que a nosotros se nos debe de diferenciar. Nosotros sí tenemos derecho a exigir por lo menos que se respete la palabra matrimonio, porque eso genera tropiezo para las generaciones futuras, porque finalmente sí hay una necesidad de exhortar a las personas a regresar al camino, a la unión fundamental. Es finalmente el núcleo de la sociedad, la familia. Y sabemos que las otras formas, aunque son concebidas dentro de la sociedad moderna o la forma moderna y contemporánea de sociedad, de libertades, finalmente toman un rumbo distinto de la forma original. Entonces es importante. El cristianismo no tiene problemas con esa conducta social. Finalmente a nosotros nos dice, no los juzgues, ámalos de todas maneras, como sea, y exhórtales humildemente. Ya si ellos continúan así, pues ellos tendrán su consecuencia con Dios, no con nosotros.
Y por eso el mensaje de Cristo es un mensaje que sienta las bases para una sociedad perfecta, una sociedad de entendimiento, una sociedad de respeto, de amor al prójimo. Se ama al pecador, no al pecado. Pero al hacer esta ley de esta manera, nosotros sí, como cristianos, sí debemos de educar a nuestros hijos con especial cuidado, porque pues la palabra matrimonio se ha pervertido prácticamente. El movimiento LGBT se dio su propio nombre, ellos se acuñaron un término que no fue tomado y puesto en la ley como debería. Ellos se hacen llamar a sí mismos no binarios y pudieron haber tomado ese neologismo o haber acuñado otra palabra para que pudiera haber un orden, para poder distinguir a cada quien con su identidad y finalmente preservar la tradición y tener las nuevas formas, las nuevas tradiciones, pero eso generaría que no hubiese conflicto, cada quien en su expresión, cada quien en su libertad. Finalmente la tradición estaría ahí sin confusión, sin presentar un riesgo de generar tropiezo para las generaciones futuras. Sin embargo, la manera en la que se procedió fue a hacer todo dentro del matrimonio, a hacer campo dentro de una tradición ya establecida para una nueva tradición, cambiando fundamentalmente lo que es el matrimonio. Y pues eso puede generar tropiezo y confusión para las generaciones futuras. Y esa confusión pues prácticamente es, en lo que a mí respecta y lo que yo pienso, es la postura correcta dentro del cristianismo. Es de respeto a su manera de vivir, a su libertad y a su soberanía personal, a sus libertades, perdón. Tal vez no soberanía, pero al ejercicio de sus derechos, de sus obligaciones y de sus libertades. Y nosotros también al ejercicio de una fe, sin que, por ejemplo, las decisiones del Estado influyan en nuestra facultad de preservar la tradición, de preservar la cultura cristiana. Es por eso que nosotros nos hemos manifestado simplemente en contra de la forma en la que lo hacen, como el Estado, por ejemplo, nos pone la misma identidad a todos, y eso da pie a confusión y no recoge su propio término con el cual se identifican las personas no binarias pertenecientes al movimiento LGBT. No les toman en cuenta su término. Finalmente el legislador hace lo que cree pertinente, y si si checas mis videos anteriores, pues la explicación de que Dios es la palabra es una explicación válida. Y he ahí la importancia y la relevancia de defender la palabra también, de que la palabra siempre tenga congruencia con la semántica o con el significado que representa cada palabra. Y pues esa es la postura finalmente. Como conclusión, debe de ser de respeto mutuo y debe de ser de amor cristiano hacia las personas que son diferentes. Y obviamente si hay necesidad de hacer exhortaciones entre nosotros, entre la familia, pues siempre deben de ser humildes. Unas exhortaciones humildes, con amor, y finalmente la persona decide. Si la persona dice, no, pues yo pertenezco a este movimiento y defiendo mi manera de pensar, entonces ya es tarea de Dios que trabaje en esa persona, y finalmente Dios va a ser el que decidirá sobre si esta persona actuó bien o actuó mal en su vida. Y a nosotros nos corresponde pues simplemente seguir adelante, seguir en el camino y mantenernos unidos en Cristo y trabajar por cada día estar más cerca de Dios.
Te mando un saludo. Esta es la postura de un cristiano frente al movimiento LGBT. Gracias.